Buenas tardes, mi nombre es Nancy Griselda García Senger, soy fundadora de ACELNEA, actualmente secretaria. ACELNEA se creó a raíz del sueño de mi padre, que falleció en el año 2000, justamente el Día del Padre. Él falleció sin tener su diagnóstico de enfermedad de Fabry. Recién en el año 2005 obtuvimos el diagnóstico de nuestra patología. La enfermedad de Fabry es una enfermedad genética, hereditaria, es decir, esta enfermedad se transmite genéticamente a través del cromosoma X. Mi padre, como ya les dije, falleció sin tener el diagnóstico. En el año 2005 obtuvimos el diagnóstico. Mi hermana y su familia, yo y la mía. Antes de eso, mi padre padeció toda su vida la enfermedad, consultó muchísimos médicos, durante mucho tiempo fue conejito de India en Buenos Aires, se salvó de que le amputaran la pierna. No obstante, antes de fallecer sí tuvieron que amputarle su pierna. Él perdió la audición de su oído izquierdo, cosa que yo también tengo prácticamente perdida la audición del oído izquierdo. Mientras él vivía pensaban que fue a raíz de un accidente en el trabajo, ya que él, agente penitenciario, se desempeñaba en esa época en la parte de albañilería del Servicio Penitenciario Federal, y estaba en el predio el hijo de un jefe, y cuando caía un tirante, mi papá corrió a salvarle la vida al chico. Al empujarle a él, cayó el tirante sobre su cabeza, y pensaron que a raíz de ese accidente él había perdido la audición, cosa que no fue así. Bueno, él falleció, como les dije, sin tener su diagnóstico, pero antes de fallecer mi papá era un gran visionario. Él decía que tenía que escribir su historia de vida porque le podía servir a muchas personas, que era importante que se sepa lo que él tenía para poder ayudar en el futuro a otras personas, y comenzó a escribir su historia. Con lo cual, él llegó a escribir hasta determinado punto, y él fallece sin completar su historia. Pero ¿qué pasa? Yo completé la historia de mi papá, y este año, en febrero del 2021, con la ayuda de la Fundación Chaco Solidario, pudimos hacer realidad el sueño de mi padre. Se pudo imprimir el libro Enfermedad de Fabry, donde nos habla de una mirada así a grandes rasgos, los síntomas de la enfermedad, cómo avanza, cuáles son las características, y después de todo esto tiene el relato en primera persona de este señor que ven aquí, que es Roberto Reinaldo García, mi padre, del cual estoy muy orgullosa. Él es mi ejemplo, él es mi guía. Y bueno, en el año 2005, en marzo del 2005, obtuvimos nuestro diagnóstico de enfermedad de Fabry. Es decir, que recién ahí pudimos entender de qué falleció mi padre. Ahí nos dimos cuenta de que mi padre nos transmitió la enfermedad tanto a mi hermana como a mí. Cuando yo era chiquita, ya les dije, crecí viendo cómo avanzaba la enfermedad en la vida de mi padre, y yo siempre en mis oraciones en la noche decía: Padre Celestial, yo quiero tener lo mismo que mi papá para poder entenderlo, para poder comprenderlo, de lo que él sufre, de lo que él tiene. Y sin querer, esto se hizo realidad, porque la enfermedad de Fabry es genética. Como ya les dije, se transmite a través del cromosoma X.
El hombre transmite solamente a la mujer, en cambio la mujer puede transmitir a la mujer y al hombre. Yo tengo 3 hijos, 2 varones, una mujer, y le transmití a la única mujer y a mi hijo el más pequeño. Fue muy complicado poder llegar al diagnóstico, fue complicado, muy complicado acceder al tratamiento, la medicación es costosísima, no se imaginan el costo. Esta enzima que mi cuerpo no genera necesita ser necesito recibir infusiones cada 14 días de manera ininterrumpida para que mi cuerpo, mis organismos no se sigan deteriorando. Entonces, una vez que yo obtuve el diagnóstico, una vez que lidiamos muchísimo con las obras sociales para acceder al tratamiento, la obra social me compró 2 meses, después no me compró más, por lo caro del tratamiento, de la medicación, y bueno, todo eso fue una lucha enorme. Mi hermana primeramente luchó por el tratamiento de sus hijos, con lo cual yo me quedaba cuidando a mis sobrinos y mi hermana iba a pelear contra molinos de vientos para acceder al tratamiento, y después que accedieron mis sobrinos al tratamiento fue el turno de luchar yo. Mi hermana era asintomática, una vez que ella empezó a tener los síntomas ya tuvo un colapso de su corazón, y bueno, a raíz de todo esto, y viendo lo engorroso que era poder obtener un tratamiento de manera ininterrumpida como la ley exige, como la convención y las leyes de salud nos avalan a cualquier persona con alguna enfermedad, con problemas de enfermedades crónicas, degenerativas y discapacitantes. En el año 2011 decidimos, con un grupo de amigos, otros pacientes con enfermedades raras y poco frecuentes, esta enfermedad que yo tengo, que es la enfermedad de Fabry, es una enfermedad rara, poco frecuente, es una de las 8.000 enfermedades raras y poco frecuentes que existen en el mundo. Entre el 6 y el 8% de la población mundial tiene una enfermedad rara poco frecuente. Se dice que en Argentina 3.600.000 personas conviven con una enfermedad rara y poco frecuente. El tema es que al ser tan rara, los médicos confunden los diagnósticos y se demoran entre 5 y 10 años para poder arribar a un diagnóstico certero. Todo ese tiempo es una odisea diagnóstica. ¿Cómo nos pasó a nosotros? Yo desde muy chiquita tenía esas crisis de Fabry, es una sensación de ardor y quemazón, junto con calambres, entonces es algo debilitante. Yo era chica, mi mamá me frotaba con alcohol y aloe y sentía como que me prendía fuego. Me bañaba con agua fría y era como que me tiraban querosén. Todo avivaba el dolor y mi agonía era interminable. Estas crisis es algo muy feo porque uno sabe que comienza una crisis de Fabry y no sabe cuándo va a terminar esa crisis. Esa crisis puede durar minutos, horas, días o semanas. Estas crisis se desatan por estrés físico o estrés psicológico. Por todo ello, es importante lograr una armonía. Esta enfermedad es multisistémica, la enfermedad de Fabry
es una enfermedad de depósito lisosomal. Al faltarnos esta enzima, alfa-galactosidasa alfa, es como un filtro que pasa. La grasa se empieza a acumular en todos los órganos y empiezan a colapsar estos. Ahí es donde vienen los problemas cerebrovasculares, problemas renales, en fin, afecta a todos los órganos. Como les dije, esta odisea diagnóstica, cuando yo era chica, mi papá me llevaba porque yo estaba con crisis de Fabry y el doctor Vesco no me encontraba nada, a simple vista. Las manos se me ponían todas rojas, se me arrugaban y el dolor era insoportable. El doctor decía que yo lo que quería era llamar la atención, algo que no era así, y después confunden con fiebre reumatoidea, otras patologías, hasta que se arriba un diagnóstico. Un otorrino pensaba que yo tenía un tumor en el cerebro porque en la adolescencia comencé a perder la audición de mi oído izquierdo. Esto es todo por el avance de la enfermedad. La enfermedad te daña un órgano, se detiene y sigue por otro. Entonces yo tengo afectada la parte cardíaca, tengo hipertrofia del ventrículo izquierdo, perdí la audición de mi oído izquierdo ya en la adolescencia. Y como les dije, el médico pensó que tenía un tumor en el cerebro, me hizo un estudio de potenciales evocados. Yo tenía 17 años y dio negativo. Obviamente el médico desconocía, no sabía con qué se comía la enfermedad de Fabry. Entonces, la enfermedad va avanzando. Recién, cuando yo me caso, que tengo mi primer hijo, que empiezo con problemas, el hematólogo me dice: señora, haga analizar su sangre porque hay algún problema con su sangre. En ese momento yo tenía a mi hijo con problemas, placenta. Y tenía a mi hijo 7 mesino en incubadora, habían nacido otros chicos, también con problemas, y en ese momento yo lo que menos hice fue analizar mi sangre. Después ya nació mi nena, también con problemas, y todo a raíz de la enfermedad de Fabry. Esto me producía fabricar piedras en grandes cantidades, necesitaba cirugía por los cálculos que tenía y demás. Entonces, hasta ahí no arribamos al diagnóstico, nos vinimos a Resistencia y recién en el año 2005 obtuvimos el diagnóstico. El tema es que para poder saber de esta enfermedad necesitaban extraernos una muestra de sangre y esta sangre necesitaba ser enviada al exterior. En esa época teníamos que esperar 3 meses para obtener los resultados. Yo tuve que viajar a Buenos Aires a buscar los resultados. Me acuerdo que estaba en Plaza de Mayo y yo iba abriendo los sobres. Y bueno, ahí me fui enterando de quiénes heredaron la enfermedad de Fabry. En esa época éramos solamente mi hija y yo, porque muchos años después nació Jorge, ya habíamos formado a Celnea, en el año 2011 formamos a Celnea, y recién para el 2013 obtuvimos la personería jurídica,
tenemos nuestro médico asesor, que es el doctor Martín Cedrola, nuestro neurólogo, es un pilar muy importante dentro de ACELNEA. Él nos acompaña a dar charlas, a poder capacitar. Hemos firmado un convenio con la Universidad Nacional del Nordeste, con lo cual capacitamos a los estudiantes de medicina y de kinesiología acerca de estas patologías, que son las enfermedades lisosomales, que son más de 40, algunas con tratamiento, otras no. Esto lamentablemente es algo que no está en agenda de casi ningún gobierno. Se necesita mucho dinero, invertir en salud, y la investigación es la solución a nuestro problema. La terapia génica, el reemplazo enzimático, hoy por hoy, se ha avanzado en algunas patologías, hay chaperonas o pastillas, como quieran llamarlo, pero bueno, esto es todo muy lento. Cuando nosotros comenzábamos, la única persona, el único gobernante que se dignó a tenderme una mano fue el actual gobernador, el contador Jorge Milton Capitanich, y él, siendo un ávido lector, no había escuchado hablar nunca antes de enfermedades Fabry. Así que él se puso la mochila al hombro y él concertó entrevistas para que pudiera tener reuniones en ese entonces con el ex ministro de Salud, el doctor Ginés González García. También concertó entrevista con la Superintendencia de la Salud para que este organismo pueda interceder para que OSECAC se haga cargo y pueda cumplir con el tratamiento requerido en tiempo y forma. Nuestros inicios fueron muy precarios, digamos. Era hacer fotocopias con mi familia, apostarnos en la peatonal y empezar a difundir. Después ya nos enteramos de que existe una federación, de la cual nos convocaron, nos sumamos a FADEPOF, empezamos a salir a otras provincias. Como les dije, estas enfermedades se dice que 1 de cada 2.000 personas tiene una EPOF. Entonces, ACELNEA abarca Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Empezamos a visitar otras provincias, empezamos a trabajar, trabajamos muy, muy bien con Corrientes. La verdad que me saco el sombrero con el área de discapacidad de Corrientes. La doctora Andrea Gómez trabaja codo a codo con nosotros, el ministro de Salud, el intendente. Habíamos también creado un vínculo muy bueno con Formosa, con la doctora González. Habíamos llegado a Misiones en el año 2017, arrancamos con las EPOF en el NEA, y las jornadas de las EPOF en el NEA arrancamos en el Centro Cultural Nordeste, en Resistencia. Vinieron personalidades referentes de las EPOF de Buenos Aires. Al año siguiente hicimos las jornadas en la Facultad de Medicina. Al año siguiente hicimos en Formosa, y cuando llegó el turno de Misiones no pudimos. Llegó la pandemia. Íbamos a replicar nuestra firma de convenio también con Misiones, algo que se pospuso. Falleció Claudina, una señora también que trabajaba muchísimo, muchísimo, Claudina de Glice, y fue un golpe muy fuerte para nosotros, y la verdad que
se paró todo esto. Esperamos que cuando termine la pandemia podamos retomar este diálogo. Empezamos a trabajar con pesquisa neonatal de Corrientes, de Chaco. Empezamos a asesorar y acompañar grupos de personas en Corrientes para crear EPOF Corrientes, estamos trabajando en eso. ACELNEA llegó a estar en la mesa directiva de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, FADEPOF, en 2 mandatos consecutivos. Después, bueno, ya por una cuestión de salud y todas esas, como tengo un hijo muy chico, él tiene que iniciar su tratamiento, se le complicaba por ahí, tuve que dejar de viajar y bueno. Hemos conformado la Federación Chaqueña por la Discapacidad, para lo cual invito a todos los que escuchen y quieran sumarse de la provincia del Chaco, tienen las puertas abiertas, hay mucho por hacer. Si se pudieran llevar todos los proyectos a cabo, quizás no habría necesidad de seguir creando nuevas instituciones. Lamentablemente, la grieta se expande hacia todos lados y bueno, surgen estas situaciones. ACELNEA está trabajando mucho en Coprodis, en Corrientes. Nos hemos sumado ahora a Mujeres Hacedoras del Chaco, para lo cual también están invitados, si hay alguna mujer, para poder empoderarnos y seguir trabajando en pos del bien y del progreso de las personas, los más necesitados. Hemos presentado ideas y proyectos de celebraciones en los días mundiales de las enfermedades poco frecuentes. Hemos dado muchas charlas en Goya, en Misiones, en San Bernardo, en Saspeña. Hemos capacitado en la ciudad de Reconquista. Teníamos que haber regresado ahora para el 15 de mayo, para el día de las mucopolisacaridosis, que es otra de las enfermedades que maneja ACELNEA. Nosotros ayudamos en el diagnóstico. Pero bueno, lamentablemente con esto del COVID, tuvimos un problema, un caso de COVID en la familia del doctor, y por ser contacto estrecho se tuvo que aislar, así que bueno, esto se va a dar más adelante. Pero bueno, es importante conocer sobre estas enfermedades porque un minuto de nuestro tiempo puede salvar muchas vidas. Nosotros accedimos al diagnóstico gracias a que una compañera del trabajo de mi cuñado había escuchado en CNN en español el segmento de medicina acerca de la enfermedad de Fabry. Mi cuñado había fallecido en el mes de diciembre del año 2004. A nosotros nos diagnosticaron en marzo del 2005. O sea, nos hicieron la extracción y ahí a los 3 meses nos dieron el diagnóstico. Pero si esta señora no hubiese puesto atención a los síntomas que tenía mi sobrino, que mi cuñado había manifestado, nosotros no hubiésemos podido llegar al diagnóstico. Ella fue realmente un ángel en nuestras vidas. Fíjense que ella, al haber estado atenta a los síntomas que le dijo mi cuñado, de lo que tenía mi sobrino, ella, escuchando la tele, se dio cuenta, se puso en contacto con mi hermana y nosotros contactamos al laboratorio. A raíz de esta señora que estuvo atenta, ella pudo salvar la vida de 3 jóvenes,
2 hermanas y 2 hermanos más. Y bueno, es importantísimo. Las enfermedades poco frecuentes son muchísimas. Mucha gente dice, no, ¿para qué me voy a informar? No hace falta. A mí no me va a pasar. En mi familia están todos sanos, yo estoy sano. Les cuento, en una oportunidad, en varias oportunidades viajamos a Buenos Aires cuando estábamos luchando por la puesta en marcha de la ley de enfermedades poco frecuentes, la ley 26689, la ley de protección integral a las enfermedades poco frecuentes. ¿Y qué pasó? Esta diputada que nos tenía que atender estaba atendiendo a otro señor que llegó antes, que el señor tenía fibrosis quística. Este señor era de una localidad de Buenos Aires. Y a mí me molestó un poco, porque me dice la diputada, vos me estás condicionando, Nancy. No, diputada, le digo. A mí me encanta que usted pueda ayudar a este señor, pero sería mucho más importante, porque ella estaba en la Comisión de Salud, sería mucho más importante si usted pudiera trabajar en reglamentar la ley de enfermedades poco frecuentes, que va a beneficiar a 4 millones de personas que hay en Argentina conviviendo con una enfermedad poco frecuente. Y hay datos importantes que es necesario saber. Estas enfermedades recién empiezan a hacerse visibles. El caso más resonante actualmente es la enfermedad de Mita, la beba chaqueña, que tiene AME, atrofia medular espinal, y que gracias a la solidaridad de mucha gente logró un milagro, algo que parecía increíble, que pudo acceder a su medicación, y ahora solamente estamos a la espera de los buenos resultados. Entonces es importante estar atento a estas cosas. Muchas de las enfermedades raras o poco frecuentes ponen en serio riesgo la vida de las personas. Estas enfermedades son crónicas, degenerativas y discapacitantes. Es escasa la información que hay. Hoy en día, gracias a las asociaciones, ya no tanto. Es muy poca lo que se invierte en política de investigación nacional. Prácticamente no hay centros de atención especializados. Se conoce el San Juan de Dios, que está en Buenos Aires, en Florencio Varela, y acá en Barranqueras se está construyendo el CREO, el Centro de Enfermedades Poco Frecuentes. Estas enfermedades presentan una gran diversidad, incluso entre los mismos pacientes. La enfermedad de Fabry, que nos afecta a mis hijos y a mí, a todos no nos afecta de la misma manera. A mi hija le afecta más la parte renal, a mí me afecta más la parte cardíaca, y a mi hijo menor le afecta más las crisis de Fabry, las cuales se dan por el estrés emocional más que nada en él. Entonces, la causa de las enfermedades poco frecuentes en muchas aún es desconocida. Muchas de ellas, la mayoría, no tienen tratamiento. Entonces es importante que se pueda invertir en esto. Los principales problemas con los que nos encontramos los pacientes es, ya les dije,
La odisea diagnóstica se demora muchísimo. Hoy en día, gracias a estas capacitaciones que nosotros brindamos, otras personas pueden llegar antes al diagnóstico. Hay muy pocas capacitaciones a médicos. Se dice que en la vida de actividad de cada médico, lo que van a encontrar son 2 pacientes. Entonces, fíjense cuántos mal diagnosticados van a haber. La dificultad para acceder a los tratamientos. Cada vez es más complicado poder llevar adelante mi tratamiento y el de mis hijos. Y lo otro es la discriminación a la cual somos sometidos. Cuando uno va para sacar el CUT o renovar, uno le ve entero y dice, pero vos no tenés nada. Y resulta que somos pura cáscara, por dentro estamos destruidos. Entonces no podemos prejuzgar a la gente. El paciente y su familia, al vivir este tipo de situación de discriminación, sufren angustia, preocupación, soledad, porque uno termina aislándose para proteger a su hijo en muchas oportunidades, y no es bueno, gente. Tenemos que vivir la inclusión, y inclusión significa un lugar para todos, ¿no es cierto? Entonces, como les dije, la enfermedad de Fabry es una enfermedad genética, hereditaria, poco frecuente y progresiva. Las personas que no tienen un tratamiento, en el caso de los hombres, no pasan de los 40 años, las mujeres pueden vivir un tiempo más. Acelnea fue premiada en 2 oportunidades, acá en Chaco, por la labor llevada adelante, y es importante que también realizamos labor social, hemos socorrido a pacientes, a escuelitas del interior, hemos llevado al hospital por lo general porque es el lugar que más frecuentamos, hacemos campañas. Hace muy poquito estuvimos en la Plaza 25 de Mayo repartiendo barbijos, alcohol en gel, un poco viendo qué tan preparados están nuestros hijos, qué tanto le han enseñado los padres, y tristemente hemos presenciado a padres que llevaban a sus hijos sin barbijo para tomarse una foto. Lamentablemente, este tiempo de pandemia es algo que nos involucra a todos. El descuido de uno puede significar un desenlace fatal para otros. Y esto es algo que tenemos que asumirlos todos, de manera individual y colectivamente. Entonces, de momento, nosotros, los pacientes con enfermedades raras y poco frecuentes, desde el 2019 que no estamos teniendo nuestras reuniones como antes, nuestras asambleas, la gente con enfermedades poco frecuentes está diseminada en todas las provincias, como ya les dije, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, mucha gente está en el interior. Ustedes saben que la tecnología en nuestro país no es la mejor, y más en esta parte del país, en el interior. Entonces, necesitamos ser empáticos, necesitamos ser agradecidos a aquellos que tenemos la posibilidad de estar en nuestras casas, tranquilos, en la comodidad de nuestras casas. Hay otras personas que tienen que exponerse, no les queda otra. Y bueno, eso, básicamente. Trabajamos con otras ONG, tratando de potenciar aquello que nos
que nos une, ¿no es cierto? Que es el bienestar de todas las personas con enfermedades, ya sea poco frecuente o no, que producen algún tipo de discapacidad visual, motriz, visceral. En mi caso es una discapacidad visceral, no se nota, pero como ya les dije. Y hay otras patologías. Tenemos los chiquitos con MPS, tenemos chiquitos con síndrome de San Filipo, que para ellos aún no hay tratamiento, y no es para nada fácil la vida de una mamá, ver cómo el tiempo va deteriorando la salud de tu hijo y cómo no hay nada que pueda uno hacer para mejorar la calidad de vida de estos chicos. Nos hemos sumado el año pasado a ALAPA, Alianza Argentina de Pacientes, y hemos propuesto en una reunión, o sea, habíamos manifestado cuál iba a ser nuestra actividad en el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes. Nosotros dijimos que íbamos a enterrar una cápsula del tiempo, ya que en el año 2011 se sancionó la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes. Nosotros dijimos que íbamos a enterrar una cápsula del tiempo, y dentro de esa cápsula íbamos a poner todas las conquistas que tuvimos acá en Chaco, desde que se sancionó esa ley a la fecha. Y que en el año 2031 se iba a volver a desenterrar esa cápsula para poder ver qué otras conquistas hubo desde aquella fecha, desde el 2021 al 2031. Entonces, están todos invitados a que puedan informarse acerca de las enfermedades raras y poco frecuentes. Nadie está exento. El síndrome de Asperger es una enfermedad rara poco frecuente, el lupus es una enfermedad poco frecuente, la hipertensión pulmonar es una enfermedad poco frecuente, la fibrosis quística. Entonces, por ahí estas enfermedades están más cerca de nosotros de lo que uno por ahí piensa. ¿Qué más les puedo contar? Hemos también estado en varias oportunidades con la Comisión de Salud en el Senado de la Nación. Hemos estado el año pasado con el exdirector del ANDIS, el doctor Claudio Espósito, con el cual habíamos tenido buenas ideas para llevar adelante, para mejorar la atención para el colectivo de discapacidad. Y bueno, los tiempos en pandemia, nada es tan seguro, así que uno tiene que volver a rever por ahí las cosas y volver a la carga y seguir trabajando en pos de este colectivo. Les agradezco por su tiempo. Es importante que puedan acompañarnos y ayudarnos, porque un minuto de su tiempo puede salvar vidas. Agradecemos a los organizadores de esta actividad sin barreras y les deseamos todo el éxito que se merecen. Gracias.